Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos el día de hoy a trabajar, ¿sí?, sobre lo que es como la otra parte, ¿cierto?, el otro extremo de las herencias mendelianas. Ustedes, a través de la clase anterior y con los talleres que realizaron con los cruces, ¿cierto?, que tenían allí, cruces de herencia mendeliana, es decir, de herencia clásica, pues pudieron practicar bastante y conocer cómo se heredan dependiendo de, pues, si la herencia es dominante o recesiva, cómo se están transmitiendo y se están heredando esos genes dentro de esa herencia clásica mendeliana, es decir, que sigue un patrón de herencia monogénica, ¿sí? Se es dominante o se es recesiva. Con base en ello, desarrollaron, repito, pues algunos ejercicios, y pues esos ejercicios contenían no solamente la forma de transmisión en los autosomas, sino también las ligadas al cromosoma X. Entonces, hoy acabaron de colocar ahorita a las 3 el último de ellos, donde trabajaron árboles genealógicos. Pues allí también era pues para ir conociendo, según la información que se dio en la clase anterior, cómo esos alelos están inmersos en cada uno de los individuos, para saber cómo se está, repito, segregando ese carácter a través de las diferentes generaciones. Entonces era muy importante el taller también de los árboles, porque les está mostrando el camino a seguir. Obviamente debe estar correlacionado ese alelismo con los padres, ¿cierto?, que son los que van a transmitir finalmente el carácter o no. Entonces, con base en eso, el día de hoy vamos a trabajar y les voy a explicar a continuación cómo van a realizar su propio árbol genealógico. Les había hablado la clase pasada que ustedes iban a desarrollar cada uno su genealogía, 3 generaciones, pues máximo. Los que pues ya algunos tendrán familia, pues tendrán su 4ª generación, pero es importante conocer qué carácter es el que van a tener en cuenta para hacer el árbol. Normalmente, y ya vieron ustedes, con una buena historia clínica genética, pues está soporte el árbol genealógico, que me indica poder diagnosticar el patrón de herencia dependiendo de la información que yo obtenga de él, que debe ser una información primero que todo fidedigna, bastante confiable, y guardando pues obviamente la confidencialidad del paciente. Y finalmente pues un buen diagnóstico, un buen pronóstico si se realiza adecuadamente. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta esa información que ya está en ustedes, vamos a mirar cómo van a diseñar su propio árbol genealógico, pues que me van a hacer llegar por Teams en tareas. Ese diseño lo van a hacer en el computador, pues con calma, ya saben ustedes la simbología, más sin embargo vamos a terminar de dar como unos pincelazos a eso, y paso aquí a Pine para mostrarles cómo es que se empieza a diseñar el árbol, a pesar de eso, de ser 3 o 4 genealogías. En algunos casos pues van a tener que saber que se empieza desde la última, que son ustedes, ¿sí?, o el familiar o el hijo que tienen, si tienen pues ya descendencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues voy a compartir aquí pantalla y vamos a mirar nuevamente la parte de la genealogía. Acá vamos a mirar esta parte. Acá, en los árboles que les decía, ¿están observando la presentación? ¿Sí? Apenas se está cargando. Bueno. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces me fui aquí, porque esto ya lo vieron ustedes
la lectura, la simbología de los árboles genealógicos, y también ya como les comenté, ya hicieron ustedes un taller sobre árboles colocando los alelos dependiendo de los que le estaban pidiendo allí, de dónde se está segregando o qué tipo de alelismo es el que tiene cada uno. Ya conocen ustedes todo ese aspecto. Vamos a mirar nuevamente a recordar esa simbología. Entonces, de aquí destacar, pues ya conocen las uniones, matrimonios, consanguinidad, cómo van unidos. Pues sexo no especificado o no específico es prácticamente hay un desarrollo normal, sí, pero es por algún momento dado o en algún momento dado no se sabe qué sexo es, ¿sí? No se especifica. Y esta que ven acá es un aborto espontáneo, no es un aborto inducido, esa psicología que hay allí. Y el propósito es señalar a la persona que da la información de toda la genealogía, de toda la información familiar. Acá, en esta otra, pues para destacar, ojo por favor, que no quiero, porque algunos páginas en internet muestran a los hombres como un triángulo y no es así, siempre va a ser cuadrado, símbolo para los hombres y un círculo para las mujeres, ¿sí? Vemos cómo se presentan los gemelos que son monocigotos y los que son dicigotos para que si alguno tiene descendencia gemelar, pues sepan cómo hacerlo. Entonces, toda esta simbología les va a servir. Claro que no van a ser el super árbol, van a ser el grupo familiar pues más compacto posible para poder saber que la idea es tener como una experiencia en hacer o diseñar árbol y en este caso pues van a ser ustedes mismos. Fíjense aquí, esto interesa donde no hay descendencia. Fíjense por voluntad cómo sería y por infertilidad ya serían 2 rayas. Las adopciones que están pues siempre pues no faltan en las familias. Dentro del grupo familiar, como lo observan ustedes allí, hay unas rayitas intermitentes que vienen de la unión de padres y pues se cierra, y las que no, pues fuera del grupo familiar, pues sería de esta forma, ¿cierto? Es una unión que se hasta ahora. Señora. Poner la presentación en el librito ahí que está al lado de presentar, es que la verdad se ve bastante pequeño, entonces para que nosotros podamos ver mejor. Sí, profe, porque usted lo puso en modo presentación, pero solamente lo ve usted. Nosotros aquí vemos todas las imagencitas, los cuadritos que están al lado izquierdo, cada diapositiva. ¿Que lo ponga como? Abajo en la parte derecha inferior, profe, hay como un librito. Ay, sí. Al lado del ahí. Ahí. Ahí sí. ¿O ahí no? Sí, profe, sí. Bueno, ahí entonces, ahora sí lo ven. Les decía yo, entonces, las adopciones van de esa manera con raya puntiaguda, ¿cierto? O punteada más bien, y encerrado el símbolo, ya sea él o ella, sea femenino o masculino. Los donantes también, pues, por los vientres que se alquilan, etcétera. Tenemos donante de gametos, como observan acá, cuando es de donante de esperma, fíjense cómo va, dependiendo de qué tipo de donación se hace, si de esperma o de óvulo, va a cambiar la de donante, ¿cierto? En círculo o en cuadrado. Y pues si ya no hay relación, si están separados, simplemente pues las rayas que van se está mostrando allí, donde pues hay una separación entre esa unión. De resto, pues está todo lo mismo que hemos visto. En este caso, el embarazo, si está embarazada la persona, pues se coloca la P, si sabe el sexo, va dentro del círculo o el cuadrado, y cuando no se sabe todavía, pues el sexo iría de esa manera. Las genealogías muy, muy grandes se resumen. Entonces, si todos presentan la misma característica o la misma enfermedad o el mismo patrón, va resumido el número de individuos dentro del círculo o del cuadrado y se tiene en cuenta en el conteo. Entonces ya vamos a mirar cómo se hace ese conteo sin antes pues seguir acá
mostrándoles la simbología que acabé de explicarles. Fíjense que hay hasta para determinar la unión extramarital o unión libre, no hay matrimonio como tal, ni por los civiles ni por la iglesia, iría de esa manera. Esto lo demás pues ya lo conocen dentro de esa simbología. Acá ya se los mostré, pero se los destaco. La descendencia, la pareja que no quiere tener descendencia por decisión propia, ¿cierto? Y los que son infértiles irían de esa forma. Y pues aquí les muestro un árbol hablando de las adopciones, cómo iría, les decía yo, de manera de unas rayas intermitentes. Este señor Juan fue hijo del primer matrimonio entre Andrés y Elena, y lo adoptaron, pues, en este caso Natalia y Pedro. Entonces fíjense a dónde va. Y es una unión que está por fuera de la familia, no es un sobrino, etcétera, que hayan adoptado. Y fíjense que algunos dirán, pero si mi papá o mi mamá tienen pues otro matrimonio, o está unido a otra pareja, o está unido en este momento, entonces a pesar de que Andrés estaba unido con Elena, pues Andrés tiene un segundo matrimonio con Elisa. Entonces se hace esas rayitas también intermitentes para determinar que tienen pues esa unión. Sí, y pues fruto de esa unión es Miguel, que es el que está aquí. Entonces, pues voy a mostrarles, les repito, esto es para pues seguir observando los árboles. Tienen unos números arábigos, las generaciones a números romanos y los individuos números arábigos. Siempre pues los hijos cuelgan de la unión entre papá y mamá. Fíjense, de esa manera sabemos que son los hijos. Y me regreso. Y acá observan que los primos hacen parte de la misma genealogía junto con pues las parejas de los tíos, ¿no? Están en la misma genealogía. Casi siempre, y es mejor así por el orden, colocar siempre al hombre a la izquierda y la mujer a la derecha, para que tengan pues un orden. Los árboles genealógicos, les decía yo, no van en colores, solo negro y blanco. ¿Sí? Entonces, todo eso lo van a tener en cuenta para el diseño de su propio pues, árbol genealógico. Aquí voy a presentarles las características que van a tener presentes. Voy a compartirlas acá, voy a salirme acá. Y solamente me van a prestar mucha atención, solamente van a tener en cuenta una sola característica, ¿sí? Una sola, no me van a hacer... ahí la están observando, la primera de ellas. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, el pico de viuda. Bueno, muy bien, pico de viuda. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo del ejercicio en el que ustedes van a desarrollar su propia genealogía? Van a escoger solamente una característica de estas que les voy a mostrar, que son varias, para a través de esa característica saber cómo se está segregando ese gen, ¿sí? Ese alelo, cómo se está transmitiendo en las generaciones, en sus familias. Van a colocar los alelos, ¿sí? Van a escoger pues los alelos que quieran para determinar la característica, y solamente pues van a colocar lo que va a corresponder a su genealogía. Entonces tenemos el pico de viuda, que aquí lo están viendo ustedes, es esta expresión que se le da a este carácter donde el cabello pues está un poco más acá hacia la frente. Le llaman así porque pues hace mucho tiempo las mujeres que enviudaban se colocaban un sombrero que les tapaba la frente un poco, hasta ahí, ustedes lo han visto como un sombrerito que llegaba en pico hasta allí, y así lo denominaron. Eso es dominante, entonces se van a hacer el cabello bien hacia atrás y van a observar si tienen esa característica donde el cabello llega hasta la frente, van a tener un gen dominante, es decir, pico de viuda,
Mientras que si la línea es continua, la línea del cabello es continua, no sé, expresa hacia adelante de la piel del cabello, pues va a ser recesiva ese carácter. Entonces, recuerden que ser dominante puede ser en el momento o tener dos genotipos, homocigoto dominante o heterocigoto. En cambio, para ser recesivo, una herencia recesiva, autosómica son todas estas, los dos alelos deben ser recesivos para que se exprese. La siguiente... Profe, espere, ¿puede repetir lo último que dijo de la expresión? Porque es que decía que acción de un gen dominante, pero abajo decía algo de recesivo. ¿Pico de viuda? Sí, sí, señora. Nuevamente, el que tiene esa línea tiene el rasgo dominante, ¿sí? Este rasgo resulta de la acción de un gen dominante, tener pico de viuda. En cambio, no tenerlo y tener el cabello, ¿cierto? Pues una línea, llamamos aquí línea continua, significa ser recesivo para el rasgo. ¿Bueno? Ok, entonces, por ejemplo, si lo denominamos A mayúscula y A minúscula, la persona que tiene una línea continua sería A minúscula, es decir, ambos alelos recesivos. Sí. Ok, Pero gracias. recuerden que para ser dominante, si usted no se hace un estudio molecular, no sabe si es heterocigota o es homocigota dominante para el rasgo. Sí, señora. En caso de que lo presenten, o sea, hay esas dos opciones, que sea dominante homocigota o que sea heterocigota. Exacto, colocan homocigota dominante, o heterocigota, ¿cierto? Pero eso tiene mucho que ver, por eso es interesante mirar pues la genealogía, porque van a mirar 3 generaciones y van a mirar pues varios individuos dentro de esa generación. Y tiene que ser muy acorde lo que yo tengo en los primeros o en los últimos de los individuos en cuanto a los alelos, ser afín con lo que son nuestros padres. Entonces, si yo tengo, por decir algo, hermanos homocigotos recesivos, pues eso me da una idea de, y si tengo hermanos con dominancia para este rasgo, entonces ya voy sabiendo cómo van a ser mis papás. Entonces no va a ser completamente homocigoto dominante el que presenta el rasgo versus el que no lo tiene, ¿sí? Porque entonces todos mis hermanos serían o tendrían pico de viuda, pero si yo tengo un hermano que no lo tiene, pues sospecho que pues mi padre o mi madre es heterocigota, entonces no voy a colocar las dos opciones para dominancia, ¿me explico? Entonces tienen que saber manejar eso al diseñar el árbol. Lo mismo pasa con este carácter de enroscar o enrollar la lengua sin ayuda de las manos, los dedos, sin ningún problema. Esto es dominante, los que tienen la forma de enrollar la lengua en U, y los que no son recesivos. Yo, por ejemplo, no lo puedo hacer, soy recesiva, mi hermano sí lo puede hacer, entonces ahí hay la variabilidad que se da entre la misma familia. Entonces, ese es el rasgo, ¿cierto? Ya vamos quedando claro con esto. Entonces, el que lo hace de una manera natural, de enrollar su lengua, eso es dominante, y el que no lo hace, sin ayuda de absolutamente nada, es recesivo. Al igual que los lóbulos adheridos. Entonces, aquí los lóbulos adheridos, el famoso lóbulo oreja en forma de pocillo, es decir, que no se ha visto un pocillo de tomar café, eso es un lóbulo adherido. Eso es ser recesivo, mientras que el lóbulo carnoso que cuelga, que está separado de la cara, es dominante, ¿cierto? Entonces, es determinar eso, es conocer cómo se está segregando, o si es dominante con el lóbulo, ¿cierto? Que no está adherido directamente, que está suelto, o si es recesivo porque el lóbulo está adherido a la cabeza del individuo. Sigue otro rasgo interesante que se le denomina pulgar de ponero. Ponero, esta condición se conoce a esto que ustedes ven allí, esa flexión o esa forma de inclinar la última falange del dedo pulgar, no todo el dedo, sino es la última de las falanges
del dedo o la falange única que prácticamente puede ser flexible en un ángulo mayor de 45 grados, eso se me ser recesivo allí. Las personas que no lo pueden hacer, o sea, tampoco se van a esforzar por hacer algo, esto se da de manera natural. Fíjense en la segunda presentación abajo, como vemos atrás el pulgar, ¿cierto? Inclinado en un ángulo mayor de 45 versus el pulgar que está en la palma de adelante. Eso es un ángulo de 90, es dominante. Entonces las personas que no inclinan su pulgar en 45 grados, sino solamente en un ángulo de 90 grados, significa que son dominantes, y ese gen dominante no permite que se incline en ese ángulo de 45. Entonces los que tienen inclinado el pulgar sin contar la uña, ¿no? Porque algunas niñas tienen la uña que pues hace como un efecto ahí de inclinación. Los que realizan esa inclinación sin ningún problema es porque no tienen el alelo dominante que no lo permite hacer. ¿Sí? Entonces, el dominante es el que no inclina su pulgar hacia atrás, ¿cierto? Sino que su pulgar permanece en un ángulo pues mayor de 45 grados. Eso es ser dominante. ¿Estuvo claro ahí? ¿Aló? Sí, señora. Sí, creo. Sí, profe. Bueno. Recuerden, solo una de ellas la van a tomar como ejemplo para su trabajo. No me van a colocar de todo porque pues no van a tener nota. Solamente la idea es, y ese no es el objetivo, colocar todo, sino un solo rasgo para saber cómo se está segregando en la familia. Ahora, el cabello, el vello más bien en el dígito central, fíjense dónde está mostrando que hay vellosidad, no en los lugares donde ya conocemos esa presencia o ausencia de ese vello. Pues hay que observar cómo se da. Entonces, si está presente es dominante versus si no está presente, que es recesivo. Entonces, ese es otro de los rasgos que pueden tener en cuenta en este pues caso para poderlo determinar. Ahora quiero que todos allí donde estén entrecrucen sus manos de una manera natural, como cuando uno se cruza de pronto para rezar o para, pues no sé, unir las dos manos. Las tienen todos entrecruzadas ya. Sí. Bueno, para mostrarles el siguiente de los rasgos. Aquí esto también significa la presencia de dominancia. Entrecruzar los dedos, entonces hay que mirar dónde quedó el pulgar de qué mano sobre cuál otro. Entonces, si el pulgar izquierdo está sobre el derecho, es dominante esa condición. El pulgar izquierdo sobre el derecho es la condición dominante. Y así pueden trabajar con la familia. Entonces, sin pensarlo, entrecruzan las manos y sacan esa conclusión. Bueno. Ahora, aquí la clinodactilia. La clinodactilia es este meñique que pues lo que hace es inclinarse hacia, o torcerse, ¿cierto? Hacia adentro de la mano. Ahí lo ven un poquito más amplio en el zoom que da la misma imagen. Pues van a observarse bien con las manos puestas sobre la mesa y van a observar ese meñique que en algunas personas está torcido y en otros está pues derecho. En algunos está inclinado hacia adentro. Esos meñiques derechos son debido a un gen recesivo, y si están pues inclinados serían dominantes, ¿no? Otro rasgo que van a tener para escoger es el puente nasal, el puente de la nariz. Lo llamamos alto y convexo. Entonces observan allá el puente de la derecha, pues
viene siendo prácticamente dominante sobre pues un puente recto, ¿no? Un puente derecho como el de la izquierda, que viene siendo recesivo. En las familias se da mucha de estas características de una manera bastante fuerte. Casi que todos se conocen pues por la nariz, por el perfil griego que tienen algunos, o sea, en ruinas, porque está un poco torcido ahí en esa parte. Entonces así pues lo llamaríamos un puente bastante distorsionado, y eso es ser dominante versus el que es derecho. Los hoyuelos en barbillas, en mejillas es dominante. No tenerlos es recesivo. Entonces los que se les hacen hoyuelos ya sea en una sola mejilla o en las dos, y el de la barbilla es dominante versus el recesivo en ausencia de este. Este es un rasgo que solamente está en hombres, y eso lo hablamos en la herencia patrilineal. El rasgo de la hipertricosis, la famosa oreja velluda, solamente se transmite a través de cromosoma Y en los hombres, pero pues es un ejemplo que traigo aquí a colación por si alguno tiene esta herencia. Las pecas también son dominantes, y no tenerlas es recesivo. La calvicie pues corresponde más a una herencia influenciada por el sexo más que ligado al sexo, porque tiene una connotación pues más hormonal que cualquier otra cosa. Entonces como es influenciado por el sexo, es dominante en varones, y esa calvicie es contraria en las mujeres, viene siendo recesiva si la presenta. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es ligado al sexo y otra cosa es influenciado por el sexo. Entonces, dominante en hombres y es recesivo la calvicie en mujeres. Ahora aquí con los pies, con la longitud de los dedos con respecto al layus, aquí vemos es dominante si es más largo el segundo dedo, como ven ustedes allí, y es recesivo pues un dedo más pequeño, ¿cierto? No con esa longitud. Seguimos acá con los dedos, pero de las manos. Van a extender las manos como ven acá ustedes. Se van a dar cuenta el tamaño del dedo anular con respecto al dedo índice, ¿sí? Entonces va a ser dominante cuando ese anular es más corto que el dedo índice, y es recesivo cuando el dedo anular es más largo con respecto al índice, siempre con respecto al índice. Entonces lo repito, si el dedo anular es más largo, ¿cierto? Aquí lo van a ver, es recesivo, pero es dominante cuando el anular es más corto con respecto al índice. El color de cabello, de ojos, pues tiene más que ver con herencias poligénicas, pero pues como para poner un ejemplo, un color oscuro pues es dominante en cuanto a piel, cabello, ojos, versus un color claro. Y si estamos hablando de cabello, pues tiene que ser cabello con coloración natural, sin tinción. Pies planos es recesivo, y los que tienen candado, como decían los abuelitos, tan arqueados, se debe a un gen dominante. Entonces en las familias esto varía también muchísimo. Sería como un rasgo recesivo, ¿cierto? El pie plano, mientras que los arqueados pues son dominantes. Y aquí tenemos por último la disposición de las fosas o aletas nasales. En cuanto a si son anchas, son debidas a un gen dominante, versus las aletas angostas, que está relacionado a genes recesivos. ¿Listo? Entonces tienen todos esos caracteres
para poder trabajar uno de ellos nomás y mirar cómo se está segregando en su árbol genealógico. Profe, ¿Sí? en el caso de los hombres, que creo que a mí pues se me hace un poquito más difícil mirar lo del pico de vida porque pues tienen, por lo que ellos tienen entradas, ¿no podríamos confundir ese pico de vida con lo de las entradas? Obviamente, hay que mirar qué tan todo está relacionado a esas entradas, ¿cierto? Pues ya el pico de viuda, si se dan cuenta ustedes, la persona debe tener cabello en el resto, normal, como si trazaran una línea recta, pero la prolongación del cabello es la que, ¿cierto? Resalta la imagen. El cabello se prolonga un poco hacia adelante, más sin dejar observar o tener en cuenta las entradas, como me está diciendo usted. Una cosa, eso no es un pico de viuda, eso ya es calvicie. Ok. ¿Vale? Bueno, entonces vamos acá a trabajar cómo van a desarrollar su árbol del diseño como tal. Es importante poderlo determinar. Ya les comparto. Más o menos cómo lo van a hacer, porque pues ustedes ya con calma lo harán en su casa, o sea, con la mayor el mayor tiempo posible para poderlo desarrollar. Ya, entonces miren cómo les comparto acá el Pine. Bueno, estamos viendo, ¿cierto? Pine, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces, les decía yo, vamos a empezar por algo importante antes de esto. Empecemos acá. Entonces, nuevamente aquí lo hago yo pues de una manera rápida. Ustedes lo tienen que hacer bien derechito, con tiempo, con calma. Empezamos con la primera generación, en este caso la generación más reciente, no es la primera, es la generación. En el caso de ustedes son los que están dando la información, uno de ustedes, acerca de su árbol, de su genealogía. Entonces vamos a tenerlos acá. Los individuos que voy a colocar son hipotéticos, pero ustedes tienen que tener en cuenta, nuevamente estoy organizando la tercera generación, que son ustedes, y si tiene alguien, pues una cuarta iría allí. Lo que quiero informar acá es que esta primera parte tienen que tener presente, pues van a ser sus hermanos, en la edad cronológica. Entonces, en la edad cronológica significa que primero iría el mayor de los hermanos y así sucesivamente. Entonces, hagan cuenta que el primero de ellos tiene 30 años, el segundo unos 28, el tercero 20 y el último 10, por decirlo de alguna manera. Entonces va de izquierda a derecha, de mayor a menor, en todos, en cuanto a hermanos se refiere, ¿sí? Esa es una de ustedes, ¿cierto? Una de las de los individuos que está aquí. ¿Qué les decía? Pues si hay una cuarta generación, pues simplemente iría de esta manera, ¿sí? Trazándolo de esta manera, pues saben que las uniones van con estas rayitas y los hijos pues van a depender de ahí, de esta como tal. Entonces, y fíjense que las parejas van en la misma generación. Entonces acá iría pues si ya tiene descendencia, ¿sí? Iría de esa manera. Bueno, ¿qué van a tener en cuenta? Es importante porque pues es muy importante determinar de todos esos caracteres que les dije que solamente escogían uno, pues cuál es el que van a escoger, ¿sí? Entonces va a ser
voy a escribir acá, pues pico de viuda. Entonces, todos los que tengan, en este caso, el pico de viuda y ese símbolo, a considerar. Profe, una pregunta. Vayan preguntando. Profe, también ahí en eso se incluiría los medio hermanos. Creo que así es que se dice. Si tiene información de ellos, sí. Si no, no es necesario. El ejercicio Listo, profe. es diseñar información de la que conozcan, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a diseñar los padres. En este caso, pues los padres de ustedes. Acá. Si no tienen información, pues obviamente como la idea es, estamos rastreando ese alelismo, cómo se están manifestando en cada uno y si se está segregando de la manera que pues nos plantean las teorías de Mendel, ¿no? De una manera autosómica dominante, autosómica recesiva. Entonces vamos, siempre les dije, pues los hombres en las uniones van casi siempre o siempre en un árbol organizado a la izquierda. Bueno, ellos tienen a su vez, vamos a colocar acá hermanos. Entonces, los hermanos para allá. Y también, pues los papás, dependiendo de su orden cronológico en cuanto a nacimiento, pues irían allí, ¿cierto? Solo ustedes saben cómo iría o en qué lugar iría. Entonces, un ejemplo, si tengo acá este señor y resulta que según esto el papá es de menor edad, entonces simplemente yo lo que hago es pues ubicarlo donde va, ¿sí? El padre de esta persona no tiene o no es el menor, es el primero, entonces pues lo ubico de acuerdo a la edad que es de mayor a menor, pues iría así. Bueno, aquí colocamos también vamos a colocar aquí la descendencia y la familia de la señora. Entonces, ya les sigo explicando porque pues bueno, eso les tiene que quedar bien cuadradito, bien organizado. Aquí nuevamente les estoy explicando. Vamos a hacer aquí unos gemelos. Visigotos. Listo, y vamos a organizar acá los abuelitos. Nuevamente, por favor, los símbolos deben ser muy sobrios, pueden ser pues así como les coloqué en negro, pues pueden ser también con puntos o rayas, excepto pues figuras, que soles, que no sé, rosas o cosas así, o que los hombres van en azul y las mujeres van en rosado, no. El árbol es sobrio, debe ser de esta tonalidad y no más, o blanco o negro. Bueno, voy a hacer hasta acá y el abuelito y la abuelita y ya.
para explicarles pues lo demás. No vamos a incluir entonces hermanos de los abuelos ni nada, solamente hasta ellos. Sí, hasta acá es suficiente. Si tienen información de los hermanos de los abuelos, o sea, hasta allá si tienen tanta información y tienen el rasgo y tienen forma de saberlo. No, profe, por eso lo digo porque ¿sí? pues es más difícil saberlo, entonces. Exacto, entonces no, la idea es poderlo trabajar con esta genealogía básica y saber cómo se están segregando. Entonces, bien, vamos a mirar acá, les decía yo, tener en cuenta que los que tienen pues el rasgo que sé que está en este caso que es pico de viuda y no van a colocar más símbolos de ahí para abajo o el círculo también para saber que es mujer, no, ya sabemos que sea hombre o mujer y tienen el rasgo, ¿sí? El rasgo como tal, pues es suficiente colocar uno solo. Bueno, uno solo ahí. Vamos a colocar incluso este. ¿Listo? Entonces, importante que cada generación, en este caso, fíjense que empezamos de mi generación hacia arriba, pero en la primera generación es la de los abuelos, ¿sí? La segunda generación, en este caso, es la de los padres, y la tercera generación, ahí sí viene siendo pues la de ustedes. Es 4 generaciones, entonces aquí tenemos la cuarta generación, como lo ven. Los individuos, bueno, si ya fallecieron algunos, entonces simplemente, ya saben ustedes, se traza una raya, ¿sí? Una línea, en este caso, que significa pues que murió ya la persona, ¿sí? No está entre ustedes y se coloca de esa manera. Ahora, los individuos van enumerados con números arábigos, entonces, y se presentan de esta manera. Aquí tenemos 2, este es 3, este es el 4. O sea que en la segunda generación, ¿cuántos individuos hay? 6 individuos. Muy bien, 6. O sea, fíjense que no son consecutivos, ¿no? De esa manera, pues, para explicarles porque algunos siguen contando de ahí para allá. 4, 6. Les decía yo, si pues son muy, las familias a veces son muy numerosas y pues tienen el mismo rasgo, la misma enfermedad. Recuerden que esto más normalmente lo trabaja uno con enfermedades, pero pues empieza uno a decir que va a trabajar enfermedades de herencia dominantes o recesivas y resulta que nadie tiene nada, pues genéticamente no somos perfectos porque si nos hacemos un estudio bioquímico, pues tenemos una que otra alteración a nivel metabólico, pero pues para que puedan hacer el ejercicio, pues lo trabajamos así, con un rasgo, pues no hay pues pérdida acá. Si aquí tengo pues 3 personas que tienen el mismo rasgo, pues son muy largas las genealogías, entonces este sería 7, raya, 9, ¿sí? Así, lo resumimos, pero hay que tenerlo pues en cuenta. ¿Listo? Aquí también sí hay una pareja, en este caso, quiero pues si hay descendencia obviamente también, entonces es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ponerlo hasta acá, que las parejas también van dentro de la misma genealogía, las parejas que se tienen en cuenta. Entonces, que este señor que viene siendo el tío de
la pareja pues debe estar allí presente. Entonces, ¿yo qué hago? Los primos vienen siendo parte de su genealogía. Entonces los colocan así y se dan cuenta que hacen parte de ahí mismo. Bueno. Entonces, Profe, sí. y cuando, pues como me decía mi compañera, cuando hay medios hermanos, ¿cómo se pondría ahí? Bueno, entonces, medios hermanos, vamos a mirar acá para trazar una línea con los famosos grupo familiar. Acá vamos a mirar, a emparentar aquí con alguien para darles el ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta señora. Lo que hacemos es bajarla hasta acá. Ustedes vieron el árbol que les presenté explicando las adopciones. Ahí también un ejemplo, ¿sí? Cómo es que sería, en este caso, sería de esta manera. ¿Sí? Y obviamente ahí estarían los medios hermanos acá. Voy a bajarla más porque deben estar, son de la misma genealogía de ustedes. Entonces deben estar al mismo nivel de ustedes ahí, ¿cierto? Deben, o sea, lo que quiero decirles, no puede quedar brincando el árbol donde no se sabe de qué generación es el individuo. Entonces, para aquí por lo que estoy trabajando un poco incómoda con las líneas, etcétera, pero ya les di la idea de que las parejas irían en la misma genealogía, los medio hermanos también van en la genealogía de ustedes, que son los que están realizando el trabajo. Ahora, hay algo también importante que hace falta mencionar. Les decía, el propósito es supremamente importante señalar, ¿sí? Señalarlo, no van a escribir yo, ni el nombre, nada. Ya sabemos que el que tiene la flecha es el que es el propósito y fue la persona que informó acerca de todo el diseño del árbol, ¿sí? Que es obviamente ustedes mismos, que son los que diseñaron. Aquí fíjense que en la segunda generación aparecieron dos nuevos individuos, entonces debo contar o arreglar nuevamente la numeración. Entonces ya no serían 9 individuos, sino ¿cuántos? ¿Cuántos serían? Porque ahí agregamos a la pareja número 2, ¿cierto? 10. ¿Cuántos? 10. Teníamos 9 y 11. llegaron 2. Ajá, 11. Entonces sería 1, 2 a la pareja, 3 al señor que el individuo está en negro y así sucesivamente porque agregué pues 2 más para explicarles. Bueno, para explicarles. Ahora, algo importante también que deben agregar al árbol, los alelos. Entonces, empezamos acá. Esto es un pico de viuda que se hereda de una manera autosómica dominante. Entonces, tengo acá, en este caso, alelos recesivos. Vamos. Cada individuo debe llevar sus alelos correspondientes. Aquí hay que mirar, y ya miramos allí, si este individuo, y como vemos acá, no hay pérdida. Si tengo hermanos recesivos y tengo hermanos también con el carácter, pues obviamente va a ser heterocigoto. No vamos a colocar los dos porque aquí claramente se sabe ya teniendo hermanos pues recesivos que homocigoto dominante o heterocigoto, es decir, no se tiene duda.
que les quería comentar. Entonces, que alguien preguntó sobre ello. Aquí sabemos entonces que este niño aquí, el cuarto, esta niña, heredó los dos alelos recesivos, tanto el papá como la mamá. Por lo tanto, no tenemos la menor duda que el individuo, en este caso sería el que vemos allí, dando origen a la cuarta generación, es heterocigoto y no homocigoto dominante. Ni siquiera colocamos el dash heterocigoto. ¿Por qué? Porque ese hijo es completamente recesivo. Entonces, si fuese homocigoto dominante con un hombre homocigoto recesivo, pues el hijo o la hija sería, ¿cierto? O tendría el pico de viuda. Entonces ahí sabemos, deben saber eso, deben tener muy en cuenta cómo se está segregando esos alelos allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que está aquí, en este caso, también es completamente heterocigoto, porque fíjense arriba los papás me lo están indicando, el uno no tenía, el otro sí lo tenía, y vamos a colocarle este de acá, en este caso. Ustedes hacen el cruce, pues observan la descendencia que es homocigota recesiva y es heterocigota. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que deben ser acorde a lo que tienen allí cada uno de sus padres heredados a sus hijos. Sí, señora. Bueno, Profe, entonces, yo tengo en el 3 que está dentro de la mujer en la segunda generación, ¿ese qué significa? Que no entendí muy bien. Bueno, eso significa que si el árbol es muy extenso, yo lo puedo resumir encerrando ya sea en un círculo o en un cuadro el número de individuos que están allí para no hacerlo tan extenso. Entonces estamos resumiendo. Entonces, por favor, alelos a todos y al final, pues, determinar cómo se está segregando. Entonces, simplemente decir, se está segregando de una manera autosómica dominante o autosómica recesiva, el rasgo que van a escoger nuevamente. Un solo rasgo lo determinan, porque ¿qué voy a calificarles? Todo lo que les expliqué. Primero, que el árbol esté bien diseñado, las generaciones estén donde deben estar, no debe haber salto de los individuos, deben estar enumerados esas generaciones, números romanos, individuos, números arábigos. El símbolo importantísimo, porque es que ustedes si hacen un árbol genealógico a un paciente, recuerden que el paciente no llega solo, por hoy ya se sabe, lo sabemos, se tiene en cuenta que pues no serían solo los apellidos, sino los genes, y atrás viene toda esa información que es necesaria para hacer un buen diagnóstico y sobre todo un pronóstico, ¿cierto? En estos pacientes. Determinar cómo se está heredando es importante y el árbol es supremamente indispensable. El símbolo es primordial, saber de qué se está tratando ese alelismo, ¿cierto? Ese carácter, porque el día que usted no esté, ¿cierto? Otro médico tomará al paciente y con esa información que queda allí, simplemente sabiendo diseñar un árbol genealógico, sabe que la persona que tiene esa enfermedad o ese rasgo son los que están con esa simbología y los demás no la presentan. Entonces nos dice mucho, porque si no tiene la simbología, pues no sé qué están, ¿cierto? De qué se está tratando el caso. No colocan ni la edad, ni el nombre, nada. Bueno, a no ser que pues obviamente estemos trabajando un tema como tal y es los diferentes tipos de cáncer también para determinar, pero como ustedes no van a trabajar enfermedades, ¿cierto? Sino rasgos, pues van a trabajar simplemente como lo están viendo. Cuando se determina, si alguno se sale porque alguno lo hace y no tiene pues la idea de lo que estamos hablando, colocan, no, que si mi familia tiene diabetes o hipertensión, eso son herencias multifactoriales y no se heredan de esta manera tan sencilla, porque es el ambiente el que influencia también en la expresión de esos genes. Entonces,
Esas son las enfermedades más difíciles de tratar, de trabajar. Eso es lo que vamos a ver pues en el tema próximo, porque esas herencias multifactoriales están determinadas por muchos genes, no solamente si se tienen o no se tienen como acá. Y es muy diferente la forma también de trabajarlas, ¿cierto? En cuanto a genealogía se refiere. Entonces, trabajan esto, trabajan su árbol. Para terminar la clase, pues habilito para que lo trabajen. Obviamente, pues les voy a dar tiempo para que consulten, miren pues la manera como se está segregando ese rasgo en sus familias y cuál es el que van a escoger. Es un ejercicio sencillo, práctico, pero pues bastante formativo para ustedes, para poder empezar, porque pues la mayoría de veces lo hacen en una hoja, etcétera, y eso lo harían ustedes ante una consulta genética, ante una valoración como tal, para saber el mecanismo de herencia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. La oigo. ¿Usted me podría explicar, en otra diapositiva usted mostraba cuando un individuo tiene un segundo matrimonio donde también tuvo otros hijos? ¿Usted me podría explicar eso otra vez, por favor? Lo que le estoy colocando acá, el tercer, en este caso, nuevamente, pues se corre la numeración, pero era nuestro tercer individuo que se casa con alguien, fíjense hasta donde llevamos la rayita, y tuvo pues su descendencia, ¿sí? Eso no hay, pues no es nada complicado para entenderlo. Se trabaja de esa manera. Fíjense que también les expliqué las adopciones, cómo se dan en cada uno de los casos. Entonces aquí me preguntaban y simplemente es extender. Esta señora tiene 2 matrimonios, que en el primero pues tuvo 1, 2, 3, 4 hijos, y en el segundo solamente 1. Va en la misma generación de ustedes, ese medio hermano o hermano medio, y ya, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces esto sería así, sería el trabajo nuevamente que deben desarrollar de esa manera. Con estos símbolos no se pongan a inventar otros, ni triángulos, ni nada que no les haya dicho yo, porque pues no es la manera como se trabaja en una consulta como tal, genética en nuestro país, ¿no? Aquí, como lo hacemos nosotros. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a mirar otro aspecto del trabajo para el día de hoy, y es que existen variaciones, o sea, factores que modifican la herencia mendeliana. Vamos a ampliarlo acá. Están viendo la presentación. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora son las leyes de Mendel y cómo a través de ese trabajo que realizó Mendel, pues hay una interacción génica en que se tiene o no se tiene el gen, se expresa o no se expresa, dependiendo de esa manera de manifestación. Pues existe, como ven ustedes allí, factores que van a modificar esos patrones de esa herencia monogénica. Está la heterogeneidad alélica o heterogeneidad de locus, que también se llama de esa manera. Está la penetrancia incompleta, ya vamos a ver de qué se trata. Expresividad variable, anticipación, que ya la conocen ustedes cuando veíamos las mutaciones dinámicas, son esas mismas. El sello o imprinting o huella génica, pleiotropía, mutaciones nuevas y mosaicismo gonadal. Y también ya les he mencionado la herencia mitocondrial, ¿sí? Entonces, eso, repito, son excepciones a las leyes de Mendel, ya no siguen un patrón de herencia mendeliana y por ende pues se van a presentar de esa manera. Entonces vamos a mirar la primera de ellas. Acá vamos a mirar la heterogeneidad genética, ¿sí? Esa heterogeneidad genética es importante, las hay de 2 clases, ¿cierto? Es cuando
como lo están viendo allí, el fenotipo no concuerda con el genotipo. Es una misma enfermedad que puede deberse a distintas alteraciones genéticas y hay que mirar a ver cuál, ¿cierto?, de ellas es la que se nos está presentando en el momento. Entonces está la heterogeneidad alélica, que básicamente consiste en que varios alelos de un mismo locus pueden producir uno o más fenotipos de una enfermedad. Esa es la heterogeneidad alélica. Es importante tenerla en cuenta, y es que ejemplos como la fibrosis quística e incluso la neurofibromatosis pues se dan por este mecanismo como tal. Entonces, el ejemplo que más serviría aquí es de la fibrosis quística. El gen mutado es el CFTR, eso significa regulador transmembranal de la conductancia de la fibrosis quística, significan esas siglas de ese gen que está mutado y que da origen a la fibrosis quística, el gen CFTR. Es un gen muy grande, tiene más o menos aproximadamente 27 exones y codifica una proteína también de más o menos de 1400 aminoácidos, es bastante grande. Esa proteína que codifica ese grupo de aminoácidos funciona como un canal de cloruro. Entonces, ese canal de cloro tiene más de 1800 mutaciones y esas mutaciones de ese gen producen una ausencia completa, absoluta, del canal de cloruro en la superficie de la célula, ¿cierto? Finalmente, pues, ¿qué produce? Pues un daño severo, una enfermedad mucho más grave en comparación con las mutaciones que se producen en canales de cloro que vienen siendo algunas muy parcialmente, ¿cierto?, activos. Entonces es importante recuerden lo que significa heterogeneidad alélica. Varios alelos de un mismo locus pueden producir uno o más fenotipos de una enfermedad. Entonces en algunos puede ser supremamente severa y en otros no tanto, puede ser parcial. Y el ejemplo que les di es la fibrosis quística. Saben que pues hay mutaciones a nivel de ese canal. El paciente pues sufre infecciones, mucosidades, pues que se pegan en pulmón, incluso en páncreas, en hígado. Son pacientes que tienen pues un mal pronóstico. Son pacienticos, esta enfermedad se llama también la enfermedad del beso salado, porque pues el sudor es supremamente salado y pues terminan con la muerte debido a eso mismo, a las infecciones, a los pegotes de moco que se localizan en lo que son pulmones, etc. La heterogeneidad de locus pues viene siendo diferente, son mutaciones de diferentes genes, ¿cierto?, que producen fenotipos similares o idénticos. Entonces, solo lo entendemos con ejemplos, ¿sí? Tenemos la osteogénesis imperfecta, es un ejemplo, es una herencia o una enfermedad que se hereda de manera autosómica dominante. El gen mutado está localizado en dos cromosomas diferentes, está en el 7 y en el 17, ¿cierto? O sea, en dosis diferentes de cromosomas diferentes. Eso es lo que quiere decir, que ocupa dosis diferente el gen mutado. Entonces, mutaciones en cualquiera provoca la enfermedad, en cualquiera de estos, ya sea en el 7 o en el 17, va a provocar la enfermedad. Y hay que mirar que diferentes grados de manifestación, ¿cierto?, ya sea severa o leve, pues va a depender también de los síntomas que tiene pues cada uno de los pacientes. Es importante tener presente ese aspecto de la heterogeneidad de locus. Profe. Importante, señor. Profe, ¿podría explicar otra vez la heterogeneidad de locus, porfa? Es que se me fue el internet en ese pedacito. Ya, la heterogeneidad de locus, repito, es una mutación que se da en diferentes genes y producen fenotipos iguales, fenotipos muy parecidos, a pesar de estar en diferentes genes, es decir, ocupa diferentes loci, el fenotipo va a ser muy parecido,
La mutación se puede dar, está dando el ejemplo de la osteogénesis imperfecta, que ya sea que se encuentre el gen mutado en el cromosoma 7 o en el cromosoma 17, el fenotipo va a ser el mismo. Esa es la característica de esta heterogeneidad de locus. O sea, una mutación en cualquiera de estos dos genes altera la estructura del ADN, provocando pues la enfermedad. Entonces, la existencia de mutaciones del OSI es importante tener en cuenta, que sea distinto, ¿cierto? En diferentes miembros de la familia, explica también la expresividad variable de la enfermedad. Ya vamos a mirar qué es expresividad, ¿sí? Es la manera como se expresan ciertos genes al ser mutados. Y varía porque el grado de expresividad también va a depender del grado de expresión, valga la redundancia, de esa mutación. Entonces es importante, pues, estas dos maneras, estas también son variantes, se les puede decir, de la misma expresividad, son causas de la misma expresividad que se tiene en cuanto a mutaciones se refiere. ¿Sí? Nuevamente, repito, la expresividad es el grado de expresión de un fenotipo y la expresividad variable es la variación en la severidad de los síntomas de una enfermedad. Y lo que acaban de ver como heterogeneidad alélica y heterogeneidad de locus, pues es causado por esa misma expresividad variable, ¿no? Que se da pues de esa manera. Nuevamente, esto es diferente, son patrones no mendelianos, no clásicos, excepciones a las reglas de Mendel. Entonces aquí pues nuevamente pues se está explicando la manera como se dan esas mutaciones, ¿cierto? Esos caracteres que puede variar de alguna manera, si son autosómicos recesivos, pues ya estábamos explicando, y el ejemplo que dimos con, en este caso, la fibrosis quística. Acá también, ya también les expliqué, diferentes loci situados en diferentes cromosomas nos dan un fenotipo similar o parecido, que es un poquito difícil de distinguir, como dice allí, en clínica. Bueno, y ejemplos también en sorderas, en la enfermedad de locos, estamos hablando de la heterogeneidad que se da allí. Neurodegenerativas, allí tenemos pues el Alzheimer, se da cuando se hace el estudio en familias, pues en algunos miembros puede estar en el cromosoma 1, el 14, el 21. Eso es para demostrarles eso, que ese fenotipo es el mismo, pero la mutación está en diferentes cromosomas que se da. Bueno, entonces fíjense, al final, para identificarlo es importante, pues ya sería con un estudio molecular, porque el diagnóstico y el consejo genético depende pues de eso, ¿cierto? Determinar cómo se da allí. La penetrancia es importante. Nosotros sabíamos que pues si es dominante es porque manifiesta la enfermedad, y si no lo tiene pues es porque es recesivo. Entonces básicamente la penetrancia es una proporción, ¿cierto?, que se observa en los individuos portadores de un genotipo que muestran al fenotipo esperado en una población. Eso es lo que uno entiende por penetrancia. Y se habla de que una entidad es penetrante o tiene una penetrancia del 100%, es porque pues tiene que casi que más de un individuo en cada una de las generaciones manifiesta lo que está en su genotipo. Pero hay un concepto de penetrancia, y ustedes ven allí que algunas veces no se expresa ese alelo mutado, entonces lo llamamos penetrancia reducida. La penetrancia completa, como les repito, un 100% de los individuos manifiestan la enfermedad. Cuando hay una penetrancia reducida o incompleta, estamos hablando de un 80, 60%, 50%. Esa penetrancia incompleta es el efecto del gen, ¿cierto?, que se observa solo en una proporción de los individuos con el genotipo mutado. Un ejemplo es el retinoblastoma, es un tumor ocular maligno, pues fuertísimo. Casi siempre cuando se presenta
en un individuo pues hay que extraer el ojo porque pues es invasivo y puede también afectar el otro ojito de estos individuos. Entonces hay que tener en cuenta eso, la importancia de que en este caso el concepto que teníamos de todo o nada se da pues aquí también en este momento, ¿cierto? O se expresa o no se expresa el alelo mutado, diferente a lo que conocíamos con una penetrancia al 100% en las leyes de Mendel. Aquí tengo para mostrarles un árbol familiar donde el mecanismo de herencia se supone que es autosómico dominante. Aquí vemos, pero resulta que este individuo, y usted lo conocían ustedes solamente en las herencias recesivas ligadas a X. Aquí este individuo, a pesar de que hereda el alelo, ¿cierto?, mutado, no manifiesta fenotípicamente la enfermedad o el daño, pero resulta, fíjense, que no pasa en una herencia recesiva ligada a X, solo pasa en estas penetrancias incompletas o reducidas. Este individuo que no manifiesta por alguna razón el fenotipo, sí la transmite en un grado mucho mayor a su descendencia. Más del 50% de su descendencia la va a manifestar. Bueno, eso se llama una penetrancia incompleta o reducida. Entonces, llama la atención este mecanismo de herencia, es decir, que son interacciones génicas diferentes a las que conocemos como las de origen mendeliano. Bueno, importante esta presentación porque pues entendemos a veces que todo lo que es genético, ¿cierto?, se va a observar en el momento del nacimiento, es decir, es congénito. Resulta que la mayoría de las enfermedades genéticas no se transmiten, ¿cierto?, a temprana edad, sino que se diagnostican a la tercera o cuarta década de la vida, es decir, en edades avanzadas. Entonces, no todo lo genético es congénito. Importante siempre tener en cuenta eso. Importante saber ese inicio. Y hablábamos de la enfermedad de Huntington. Fíjense que aparece cuando el individuo tiene 30, 40 años, ya pues ha tenido una vida en la que se ha tenido una vida de reproducción y empiezan a presentarse los primeros síntomas. Que es importante saber, para eso era ese trabajo que ustedes hicieron sobre las mutaciones dinámicas, de quién depende más la presentación o quién transmite más esa anticipación en estos individuos. Entonces, si es de origen paterno o de origen materno, porque la enfermedad de Huntington depende si el progenitor que hereda esa forma, ¿cierto?, de transmitir la enfermedad es el padre. Entonces, es importante siempre ese tipo de análisis en todos los casos. Eso es lo que llamamos, lo que acabé de mencionar, es sobre la expresividad variable. Repito, expresividad es el grado de expresión de un fenotipo que puede variar. Entonces, la llamamos variable cuando esa variación en la severidad, ¿cierto?, o los síntomas que se observan de una enfermedad, pues van, valga la redundancia, a variar. Es un ejemplo, aquí tenemos la neurofibromatosis. Empiezan con manchas, algunas personas de la misma familia simplemente observan o empiezan a observar unas manchas color café, luego se empiezan, como ven ustedes, a formar como unas protuberancias. Estos son tumores benignos, pues que casi siempre están en las regiones donde hay más vascularización. Y puede haber una expresión variable de esta neurofibromatosis donde algunos simplemente presentaron unas manchitas y no pues, manifestaron una penetrancia incompleta de la enfermedad, y otros sí manifestaron completamente los tumores, los fibromas, ¿sí? A eso se le llama expresividad variable. Otro ejemplo de expresividad variable puede ser el síndrome de Waardenburg. Normalmente todo el compendio, es decir, de la penetrancia que se da en estos pacientes o la pleiotropía que se da, está la mutación, ¿sí?, en el PAX3, y pues el individuo desarrolla sordera, hipopigmentación en piel,
presenta un mechón blanco en la frente, y ya después les mencioné la sordera. Pero hay expresividad variable en algunos grupos familiares, donde les comentaba también hace algunos días, la abuela puede ser que esté con sordera, pero no tiene más. El nieto tiene el mechón, y pues el papá de ese niño con el mechón simplemente tiene la coloración intensa en los ojos azules, que es muy característico, ¿sí? Este síndrome de Waardenburg se hizo un estudio pues en la Javeriana, y se encontró que el lugar de Colombia donde más individuos hay con este gen mutado es en San Andrés, ¿sí? Porque son lugares endogámicos, tienden a tener una forma en que se está involucrando, ¿cierto? No se está expandiendo, si se puede llamar, segregando el gen a una población mucho mayor, sino queda ahí. Entonces está polulando en el mismo lugar, en el mismo sector. Eso es expresividad variable. La anticipación, pues la menciono rápido porque ya trabajaron ustedes. Profe, qué pena. Señora. Una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, ahorita nos mencionaban algo sobre la modificación de patrones de herencia AD, que era cuando se saltaba, y ahí en el ejemplo anterior nos decía que era el caso de la neurofibromatosis 1. Sí. Y en la fibrosis quística estaba AR. ¿Me puede recordar qué significa AR, por favor? Autosómica recesiva. Es la sigla para determinar esas herencias: autosómica recesiva y AD, autosómica dominante. Listo, profe, gracias. Bueno, y la anticipación, les decía yo, pues ya ustedes trabajaron sobre esas mutaciones dinámicas porque saben ustedes que tienden, ¿cierto?, a presentarse cada vez más expansiones dependiendo de la generación, ¿cierto?, siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, a algunos de ustedes les tocó la distrofia miotónica, y si se dan cuenta, pues en la abuela presenta, pues en este caso tiene cataratas, tiene 100 repeticiones, la madre ya tiene más repeticiones, aparte de cataratas tiene problemas musculares, y el nieto pues tiene más comprometido todavía más el sistema, más de 1000 mutaciones, más de 1000 repeticiones, perdón, de expansiones de este triplete CTG, y por lo tanto la gravedad aumenta y la edad de inicio es mayor a lo largo de las generaciones, ¿cierto? Aumenta el número de esas repeticiones. Ustedes pues trabajaron muy bien todos los grupos, cada una de ellas. El árbol pues sería fíjense la edad de presentación aquí del abuelo, ya de los padres mucho más jóvenes, y de la última generación la manifestación es a edades más tempranas. Bueno, esto se llama impronta genómica o imprinting, ¿sí? Es importante tener en cuenta. En algunos genes es importante saber que uno de los alelos es inactivo transcripcionalmente, pues hablando, o sea que no se produce ARN mensajero, ¿cierto?, según el progenitor del que pues hereda el gen, ¿cierto? Básicamente es eso la explicación. Entonces a eso se le llama impronta, imprinting. Está inactivo para producir ARN mensajero. Entonces un alelo transmitido del padre sería, por decir algo, inactivo, y el de la madre estaría activo. O sea que cada individuo tiene una copia transcripcionalmente activa del gen, ¿cierto? Este proceso de silenciación deben saber que se conoce como imprinting. Imprinting, o sea que cuando se da una mutación en un gen con impronta, es importante saber que la mutación se expresa de manera diferente dependiendo de qué padre la ha heredado. Entonces ahí tenemos el ejemplo del síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Es una microdeleción que se da en el cromosoma 15, y dependiendo de quién herede el cromosoma, pues el fenotipo del hijo o hija va a ser diferente. Es importante eso. Es la única copia activa
de los genes se pierde, ¿cierto? En una lesión cromosómica, que es cuando se pierde ese fragmento, no se produce el gen, ¿cierto? Y aparece obviamente el fenotipo ya sea de Prader-Willi o síndrome de Angelman. Eso es la impronta o sello genómico o huella génica o imprinting. Saben que heredamos un cromosoma de papá, otro de mamá, en determinados lugares están, como les expliqué, no se produce ARN mensajero, ¿cierto? Como tal, es decir, está inactivo, o sea, improntado, y el otro debe estar activo. Pero si el otro que está activo sufre una mutación, pues estamos dando el ejemplo del síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman, dependiendo de si se hereda del papá, ¿cierto? La mutación de ese gen que supuestamente debe haber estado activo y nos da un fenotipo diferente. Aquí están los fenotipos. Aquí tenemos, este es el de la izquierda, Prader-Willi, y Angelman, el que está a la derecha. Ese alelo, ese supuesto que está activo, está mutado, si se hereda del padre. Y aquí vemos pues estos pacienticos que presentan, en este caso, pues hipogonadismo, presenta pues una obesidad, porque son pacientes que no tienen conciencia pues, de estar lleno, y comen, sufren obstrucciones intestinales, hay un retardo mental profundo. Al de la derecha lo conocemos también como el síndrome de Angelman o marioneta feliz. Hay una ataxia en estos pacientes, tienen un retardo mental también, y pues todo el tiempo están sonriendo y con movimientos atáxicos, ¿no? Entonces, nuevamente, si el gen activo es el de la madre y sufre una mutación, pues va a presentar Angelman, pero si el gen activo es el del padre y sufre una mutación, pues el fenotipo va a ser síndrome de Prader-Willi. En el cromosoma 15, en una elección que se da en el brazo corto. ¿Sí? Entonces es importante pues tener en cuenta eso, esa impronta o sello génico. Bueno, esta disomía uniparental también llama la atención, porque si ustedes ven allí, los dos cromosomas homólogos de un mismo progenitor son los que se heredan a ese descendiente, ¿sí? Si ustedes ven allí. Y si observan, cuando llega pues la fertilización, se pierde uno de estos cromosomas y el individuo queda con una isoisomía, ¿cierto? Que son los mismos cromosomas, no tiene uno del padre y uno de la madre, sino va a tener los mismos cromosomas de un solo progenitor. Esta es la única manera en que se puede dar una hemofilia heredada del padre a su hijo varón, cuando hereda, por decir algo, sus dos cromosomas, no solo el Y, sino el X también, que tiene la mutación de un padre hemofílico. Entonces uno dice, pero si la herencia, según Mendel, era padre hemofílico, hijos varones sanos, sí, pero si se hereda de esta manera, es decir, de forma isoisómica, uniparental, pues va a tener un cromosoma X y el Y que ha sido heredado solo del papá. Sí. Nuevamente, excepciones a los factores, a las reglas mendelianas. Viene la pleiotropía, como ven ustedes allí ese fenotipo que está pues allí presente. Estos individuos con pleiotropía tienen una mutación en un gen, pero ese gen está comprometiendo tantos sistemas y tantos órganos que pues tiene diferentes sintomatología, como ven ustedes, signos, síntomas, etc. El Marfan es una herencia o sería de manera autosómica dominante, como lo observan allí. Está mutado ese gen que codifica la fibrilina, y obviamente esta proteína, como observan, pues está en todo lo que es el tejido conjuntivo y pues involucra ojos, ¿cierto? Huesos, la parte cardiovascular. Entonces son pacientes que van a tener una hiperelasticidad. Si ven las manos casi le llegan a las rodillas, son muy largas los brazos, presentan aracnoactilia, que son manos bastante, o dedos bastante largos. Esa hiperelasticidad pues los lleva a tener luxaciones de cristalino,
También pueden tener una estrangulación de la aorta, porque básicamente por eso es que mueren estos pacientes. Hace mucho hubo un jugador de voleibol que tenía pues este síndrome y era pues muy conocido, por eso pues se menciona con su síndrome de Marfan. Un aspecto marfanoide que hoy por hoy conocemos, es por decir algo, Barack Obama tiene un aspecto marfanoide de su rostro, etcétera. Y hace mucho pues Tutankamón y todos estos egipcios también tenían ese aspecto, pero es como para explicarles cómo se ve un síndrome de Marfan en esta herencia dominante autosómica. Un gen mutado ocasiona una gama, ¿cierto?, de eventos en el mismo paciente, de alteraciones. Las mutaciones nuevas o de novo que mencionábamos la clase pasada, pues también se pueden heredar de manera autosómica dominante o ligada al cromosoma X, es la forma más común de presentarse. Un ejemplo es la acondroplasia. Hay acondroplásicos donde no hay antecedentes familiares y la persona presenta acondroplasia. Aquí cabe resaltar que la acondroplasia es letal cuando se presenta en homocigosidad, es decir, cuando es homocigoto dominante, no se sabe por qué, no se hereda. Entonces casi que todos los acondroplásicos son heterocigotos. Pero así como pues, hay familias con la mutación, pues también hay familias donde no hay antecedentes y hay un individuo acondroplásico, ¿cierto? Entonces, ese individuo que es acondroplásico con esa mutación nueva, obviamente no tenía antecedentes familiares, pero ya en adelante él sí va a heredar a su descendencia, a sus hijos, este daño, ¿cierto? Esta alteración. Como lo dice allí, para los hermanos de esta persona acondroplásica, el riesgo en que pueda transmitir la acondroplasia es muy bajo para su descendencia, pero él de sus hijos depende, ¿cierto?, del modo de transmisión del gen, de él sí depende. No sé si ustedes han visto, ya no la sacan, esa serie en Discovery donde había una familia de acondroplásicos. Ella acondroplásica, él también, tuvieron hijos normales, acondroplásicos. ¿Sí la llegaron a ver alguna vez? ¿O no? ¿Cuál, profe? Una serie de acondroplásicos que había hace mucho tiempo por Discovery. Era un reality. La Yo no, familia, profe. no, nadie nunca la vio. Human Health. Sí, yo la vi. Creo que yo sí, profe. Sí, era Sí, él, profe. los dos trabajaban, pero tenían hijos normales y hijos acondroplásicos también. Entonces, nuevamente, la acondroplasia es letal en homocigosidad, es decir, esos individuos son heterocigotos. Fíjense que tienen hijos normales, por eso pues les traigo a colación la serie. Hijos normales, hijos afectados habían allí en ellos. Entonces, esas mutaciones de no, el 80% de los casos con acondroplasia son el resultado de mutaciones nuevas o de no, que son originados en uno de los progenitores, pues relacionados generalmente con la edad paterna avanzada, está relacionado con la presentación. Wow, bueno. Estamos compartiendo pantalla. ¿Quién es? Michelle Dayan Bernal. Bueno, esas mutaciones de no, ya vamos por acá pues terminando. El ejemplo pues de la mutación de novo, fíjense, no hay antecedentes, hubo aquí la mutación y aquí pues hijos afectados. No hay poca recurrencia en los hermanos de ese individuo con la acondroplasia, con la mutación de novo. Bueno, ahí tenemos ejemplo, el porcentaje, ¿sí? Neurofibromatosis, también está la distrofia muscular de Duchenne, también que es recesiva ligada X, ¿cierto? 1 de cada 3 son debido a mutaciones de novo que no están allí, que se dan en el momento
ya sea de la formación de los gametos. Existe otra excepción a la ley de Mendel, digamos, terminando con esas excepciones, que llama mosaicismo de línea germinal. Si se ven ustedes o si se dan cuenta, tenemos allí esa célula y hay una mutación en una de ellas. Esa obviamente produce ahí en adelante todas las mutaciones que se dan porque genera mutación, y las otras son células normales. Eso se llama mosaicismo. Cuando hay una línea en una misma línea germinal, se pueden encontrar, ¿cierto?, células mutadas y otras sin mutación. Entonces es importante conocer eso. Y la herencia mitocondrial, que también la mencionábamos en la clase pasada, que es una excepción a la ley de Mendel, ¿cierto? Son excepciones a esas leyes mendelianas. Cuanto mayor es el porcentaje de moléculas de ADN mutante, pues dentro de esas mitocondrias, más grave es la enfermedad. Están pues obviamente en el ADN mitocondrial. Aquí tenemos pues el ADN mitocondrial no tiene pues enzimas reparadoras y por lo tanto es más fácil o menos, más bien difícil de reparar como tal. El ADN nuclear sí tiene enzimas reparadoras, y aquí vemos entonces el concepto de heteroplasmia, ¿sí? Porcentaje de mitocondrias con mutaciones va a variar entre las células dependiendo del tejido. ¿Cuáles serán las células que más mitocondrias tienen? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se ubican la mayoría de las mitocondrias según la función que realizan ellas, cierto? ¿Dónde será? En las neuronas. En las neuronas. ¿Quién más dice algo diferente? Solo en las neuronas. En los músculos. Donde hay más actividad, ¿cierto? Donde se necesite más energía. Es importante eso. Entonces, las enfermedades mitocondriales, pues, tienen una penetrancia reducida, es un porcentaje, ¿cierto?, pequeño. Hay expresividad variable, ya manejamos ese, y tiene efectos pleiotrópicos, es decir, que esa mutación ocasiona una sintomatología bastante, pues, variable. Ya sabemos que es exclusiva de la madre. Aquí pues vemos, está dentro de las enfermedades raras, esas mutaciones que se dan allí, y lo que hablábamos, están, la mayoría de las mitocondrias son más abundantes en los lugares donde hay más requerimiento de energía, ¿cierto? Por eso vemos pacientes con ataxias de Friedreich que tienen su origen en este tipo de herencia. La enfermedad de Leber, pues la enfermedad que es la ceguera, ¿cierto? Que vimos, se va el campo visual no tanto achicando, sino tienen un centro oscuro en esa parte. Entonces es importante conocer que allí actuaría pues también esta mutación. En cerebro, muy bien, en neuronas, en el corazón, en páncreas, en riñón, en los músculos. La distrofia muscular de Duchenne también de pronto se está heredando en algunas ocasiones, es muy raro porque pues está afectando el músculo, ¿sí?, la distrofina como tal. Entonces esa herencia mitocondrial está dentro de las enfermedades huérfanos o raras en alguna de ellas. Aquí vemos, recuerden el árbol, cómo se heredan. La madre con la mutación a todos sus hijos e hijas, padre con la mutación a ninguno de sus descendientes, y de esa manera pues vamos observando la forma. En este caso colocan el ejemplo, la neuropatía óptica de Leber, que es esa pérdida sobre todo en la visión central. Hay una opacidad que veíamos en la clase anterior. Bueno, esa es prácticamente la última parte de estos patrones donde la herencia no es mendeliana, son excepciones, ¿cierto?, que modifican ese modo de expresión, de expresarse como tal, esos patrones de herencia. Bien, entonces vamos a pasar lista porque pues
necesito saber quiénes están. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, es que no Señora. me quedó claro cuál es la diferencia entre las mutaciones nuevas y los mosaicismos de línea germinal. Claro, es que las mutaciones nuevas, básicamente la mutación se da no tanto como un mosaicismo como se lo presenta allí, en una línea germinal tiene mosaicismo donde va a tener células mutadas, algunas sí y otras no, ¿sí? Normalmente esas células que están mutadas de alguna manera pues no son viables, pero en la mutación que se da de novo, ¿cierto? Que es una herencia que uno ya conoce, se supone que se hereda de manera autosómica dominante y no hay individuos afectados en la población, sí vamos a tener la presentación del individuo con todo su fenotipo, ¿cierto? Con todo su fenotipo en la expresión que se da. Y ese va a su vez a heredar a la descendencia. En las mutaciones germinales, como vieron ustedes, van a haber más de un individuo en la familia con la mutación, hermanos de este mismo individuo, no como la de novo, que es el único, si se dieron cuenta, está presente con la mutación, sus hermanos son absolutamente pues normales. En la anterior sí hay mutaciones y va a haber más de uno dentro de esa misma línea o genealogía. Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar acá quienes nos acompañan hoy, porque veo que faltan algunos de ustedes. Vamos a pasar lista rápidamente, por favor. Alcina Villegas, Brian Andrei. Presente, profe. Bautista Delgado, Xavier Mateo. Presente, profe. Bernal Vera, Silvia Valentina. Presente, profe. Calderón Ruales, Sara Nicole. Presente, profe. Chinome Torres, Julián David. Presente, profe. Contreras Arrieta, Andrés Sebastián. Contreras Andrés. ¿Está? Contestó por el chat. ¿Contestó por el chat? Bueno, voy a mirar ahorita. Córdoba Marín Angie. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Angie. Cuadros Cáceres Carolín. Carolín Cuadros. Díaz Gutiérrez William. Profe, él está acá. Presente. Donado Quintero Edwin. Presente, profe. Durán Reales Angie. Presente, profe. Franco Durán Fabián. Presente. Helves Tolosa Angie. Presente, profe. González Quintero Daniel. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaimes Jaramillo Juan David. Presente, profe. Jaimes Peña Valentina. Presente, profe. Laguado García Deini. Presente. Lázaro Flores Deiber. Presente, profe. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Perdón, soy Carolyn Cuadros. Es que no podía activar el micrófono ahorita cuando me llamó. Bueno, listo. Muy bien, Gracias. Ya vamos, Lemus Martínez Daniel. Presente, profe. León Robles Joan. Presente, profe. Lozano Jaimes Geriz Tatiana. Presente, profe. Mantilla Arenas Lina. Lina Mantilla. Murcia Ojeda Dana.
Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Dana. Narváez Herrera Kevin. Presente, profe. Nova Zamacá Sara Sofía. Presente, profe. Palma Solarte Billy. Hola, profe, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Billy. Pardo Caicedo Sandro. Presente, profe. Parra Carlos Alberto. Presente, profe. Río Jerez Jenny. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Rodríguez Maya Brigitte. Presente, profe. Rodríguez Ortega Luis Eduardo. Presente. Rosero Rincón Diego. Presente, profe. Rubiano Pedrosa José Alexander. Presente. Rueda Edgar Dayan. Presente, profe. Sanabria Guevara Diego Fernando. Presente, profe. Sepúlveda Cáceres Eglis. Presente, profe. Tami Márquez Talía. Presente, profe. Tarazona Costa Samuel. Presente. Tarazona Villegas Cristian. Presente. Justa de la Peña Ever David. Presente. Valero Díaz María Fernanda. Presente, profe. Velasco Esteves Angie Maciel. Presente, profe. Vera Mantilla Andrea. Presente, profe. Villacorte Usheli Daniela. Villacorte Daniela. Zapata Durán Silvia. Presente. Bueno, de este grupo no vino entonces Lina Mantilla ni Daniela Villacorte el día de hoy. ...22 de octubre... Bueno, vámonos para... Arias García Darly. Arias García Darly. Carly Arias. Barrios Sandra. Presente. Bernal Rangel Michelle. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Michelle. Caicedo Chacón Juan Diego. Presente, profe. Calvache Mena Luis David. Profe, una pregunta, Presente. los que ya nombramos, los que ya nos nombraron, ¿podemos salir? Ya se pueden retirar. Recuerden que les habilito para que realicen el trabajo del árbol genealógico. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde a todos. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego, que estén bien. Castro Figueredo Joan. Presente, profe. Celis Ardila Adrián Felipe. Presente, profe. Profe, qué Delgado pena, ¿sí me Chávez. escuchas? Delgado Chávez Deiler. Presente, profe. ¿Quién me habló? David Delgado Calvache. Chávez Deiler David. No, me están hablando los dos al tiempo. ¿Quién fue el que me dijo que si me escuchó? David, profe. Luis David Calvache Calvache. Mena. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Vale, profe, que tenga buena tarde entonces. Igualmente. Gómez Sanabria Silvia. Presente, profe. Guarín Villamizar Claudia Marcela. Presente, profe. Hernández López Natalia. ¿Natalia? Sí, profe. Bueno, Ibarra Rosero Mario. Presente, profe. Lozada Mota Verónica. Presente, profe. Martínez Pavón Samuel Leonardo. Presente, profe. Mejía Sebastián. Presente, profe.
Morante Rolón Yurley. Presente, profe. Niño Aicedo Nicolás. Presente, profe. Ortiz Mesa Mariana. Presente. Pavón Martínez William. Presente, profe. Parada Jaimes Warren. Presente, profesora. Pedraza Maldonado Silvia Fernanda. Presente, profe. Rincón Marín Charot. Presente, profe. Sierra Parada Valentina. Presente, profe. Torres Parra Daisy. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Patiño Santiago. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Santiago. Vera Villamizar Ángela María. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Blanco Sarmiento Oriana Janet. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Oriana. Bran Suárez María José. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, María José. Camacho Robles Linet Paola. Ella se tuvo que retirar. Ella pues la conoce la interna de una situación que ella tiene. Pero ella sí estuvo en la clase. Vamos a colocar acá. Cristiano Capacho Andrea. Presente. Luques Ramírez Stephanie. Presente, profe. Pincón Montagut Charik. Presente, profe. Salinas Páez Nasli. Presente, profe. Y Pico Montagut Charik. Presente, profe. Ah, bueno, es que me parecen muy parecidas las voces. Villamizar Conde Damaris. Presente, profe. Bueno, y me dice que la niña Linet Paola Camacho, ¿qué le fue lo que le pasó? Permiso, profe, hasta luego. Camacho, hasta luego. Profe, Ajá. profe, qué pena, usted me llamó hace rato, pero es que el computador no me funcionaba para prender el micrófono. Darle Julián Arias García. ¿De qué grupo? Ah, fue la Del única grupo niña del B. grupo B. Ajá. Sí, no Sí, me es que no me contestó. funcionaba el micrófono. Bueno, listo. Camacho Linet no contestó. Profe, en Grupo cuanto a C. lo de Linet Camacho, ella después de las 5:30 no puede atender más la clase. Entonces ella va a hablar con usted al interno sobre eso. ¿Y dónde ya se retiró? Pero ella es... Bueno, Sí, señora. que se comunique por el chat, que me comente esa novedad. Bueno. Listo, Profe, jóvenes. ¿Sí? profe, ¿Sí? una pregunta del grupo B de Hiler David Delgado Chávez. A lo que me llamó habló otra persona, no sé si. Hiler David del grupo, ¿cuál? B, grupo B. No, la única que faltaba era alias Darly, yo sí lo oí. Tranquilo. Ah, vale, profe. Vale, bueno, gracias. jóvenes, entonces, que estén muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Vamos a hacer un trabajo interesante. Van a trabajar cariotipos virtuales, así que, pues, con buena conexión y buena disponibilidad para el trabajo. Dentro de 8 días, que estén muy bien. Cuídense. Adiós a todos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego.